aparece el sol. Su amor es para siempre, y por lo dicho de Dios yo permaneceré. Su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre. Brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre. Por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre. A nuestro Señor, dad gracias hoy. Su amor es para siempre. Soberano es, su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre estás conmigo, por siempre. Siempre, siempre, siempre estás conmigo. Amor es para Gracias.
nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, hoy puedo gran amor, me hiciste libre, hoy puedo brindar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo brindar que libre soy. Somos libres en tu nombre. Proclamamos, Señor, la libertad en ti, Padre, en esta mañana, Señor. Proclamamos que tú nos has hecho libres, Señor. Tú has roto toda atadura que nos ataba, Señor, a cualquier situación aquí en la tierra, Padre. Gracias por la promesa de que tú estarás con nosotros, Señor. De que tú has venido a libertar al cautivo, Padre. Y proclamamos libertad en esta mañana para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Proclamamos tu presencia. Proclamamos que tú eres bueno. Proclamamos que tú eres santo, santo, santo. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vengo a ti, Señor. Envíame, renuévame por la gracia que encontré
su nombre. Te adoramos, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Vive
acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Allí permaneceré, postrados a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrados a sus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y a tus pies alcé mi corazón. Entrego lo que soy, es el hogar de mi seguridad. Puede enseñar, perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrados a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y así permaneceré, postrados a sus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, amén.
ti sea la gloria y la honra, Señor. Bueno, y ahora vamos a pasar a la enseñanza de la palabra en el día de hoy. Y yo quisiera hablaros sobre una cosa que todos tenemos los humanos en común. Todos tenemos en común una cosa, que todos tenemos necesidades. Todos necesitamos algo. Y eso es lo que quisiera hablaros en esta mañana de domingo, para que podamos comprender un poco este tema de las necesidades. Mirad, como he dicho, todos tenemos necesidades. Todos. Sea el país que sea la edad que sea, siempre tenemos necesidades. Y hubo un señor, Maslow, que él estudió este tema de las necesidades y estableció una pirámide en la que estableció 5 conceptos básicos que el hombre necesitaba, el hombre y la mujer necesitaban. Así que vamos a ver esta pirámide un poco, no nos vamos a meter mucho en fregado, porque solo la vamos a ver por encima. Él vio 5 necesidades básicas que el hombre tenía que suplir. Una de ellas era las necesidades fisiológicas y la estableció debajo de la pirámide porque era la más importante. El hombre y la mujer necesitan respirar, aunque os parezca tonto, pero es una necesidad que tenemos. Necesita alimentarse, necesita descanso, necesita sexo, homeostasis. Eso es una palabra rara, que es que el hombre tiene necesidad de que sus órganos internos sigan funcionando. Por eso se hace diálisis, se hace respiradores. En este caso de la pandemia que hemos tenido, hacían falta respiradores mecánicos para ayudar a respirar. Eso lo estableció en la base de la pirámide. En el siguiente escalón de esa pirámide estableció las necesidades que tenemos de seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos tener un empleo. Necesitamos tener recursos. Necesitamos tener una moral para vivir en una sociedad estable y tranquila y en paz. Necesitamos una familia. El hombre, por naturaleza, es un ser sociable. Necesitamos una familia. Necesitamos tener buena salud. Necesitamos, en ese concepto, pues tener una propiedad privada. En el siguiente escalón, Maslow estableció la necesidad de afiliación. Necesitamos tener amistad. Necesitamos tener afecto, tener que sentirnos aceptados. Son necesidades básicas que tiene el hombre. El siguiente escalón sería las necesidades de reconocimiento. Necesitamos sentirnos reconocidos, valorados, amados. Necesitamos respeto. Necesitamos que nos valoren nuestros aciertos. Y por último, el de la necesidad de autorrealización. En ella está la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de hechos. Él estableció esta pirámide para plasmar las necesidades que el hombre y la mujer tenían. Además, el hombre se ha creado ciertas necesidades que antes no tenía. Yo me pregunto cómo podía vivir la gente sin un móvil, sin un teléfono móvil. No solo ya que llama, sino que además hace películas, hace fotos, es un navegador, es un GPS, es tantas cosas en un trocito tan chico.
de tecnología. Sin embargo, se nos ha hecho necesario tener un móvil. Hay gente que no vive con eso. Pero para los que vivimos ya en esta sociedad, se ha hecho necesario tener un móvil. Así que nos hemos creado algunas veces necesidades que antes pues no había. Yo no me acuerdo ya cómo hacía, cuando no había un GPS que había que mirar en los mapas para ir a determinados sitios. Ahora tenemos un GPS, le damos la dirección y él nos guía y nos hemos hecho dependientes. Se ha hecho necesario tener un GPS. El hombre tiene necesidades. Tiene necesidades. Pero mirad lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es el proveedor y eso es lo que quisiera que viéramos en esta mañana. Vamos a ver tres verdades que yo le llamo absolutas. En matemáticas se llaman axiomas. Un axioma es una verdad irrefutable, como que 1 y 1 son 2. Y esto tan tonto es en lo que se basan todas las matemáticas, desde la suma, resta, multiplicación, división, raíz, potenciación, ecuaciones, integrales, derivadas, fracciones, fractales. Todo el campo de las matemáticas se basa en que 1 más 1 son 2. Eso es una verdad irrefutable, porque a partir de ahí arranca las matemáticas. Así que vamos a ver 3 axiomas, 3 verdades que son irrefutables. Y la primera que quisiera que viéramos en esta mañana sería que siempre vamos a tener necesidades. Siempre. Las necesidades siempre van a estar con nosotros. El hombre y la mujer siempre van a tener necesidad de algo. Necesidad, no capricho. Quiero hacer también esa diferenciación. ¿Nos gustaría tener un mejor coche, una mejor casa? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de necesidad, de una necesidad básica. Y el hombre siempre va a tener una necesidad básica. Siempre. Pero mirad, siempre que hay una necesidad, siempre que tengamos una necesidad, habrá un proveedor. El problema es que algunas veces no encontramos a ese proveedor y suplir esa necesidad como que nos cuesta. Pero siempre que haya una necesidad, va a haber un proveedor. Y ahora vamos a ver a quién tenemos como proveedor. Yo quisiera hablaros por un momento de lo que yo creo que fue el origen de las necesidades. ¿Por qué el hombre y la mujer hoy siempre tienen necesidades y siempre la tendrán? ¿Por qué el hombre tiene esa necesidad de suplir lo que le hace falta? Y yo quisiera remitirme al huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios creó al hombre y a la mujer completos. Dice la palabra que vio Dios que todo era bueno. Y le dijo al hombre: llenad la tierra, sojuzgadla, enseñorearos de ella. Al hombre no le hacía falta nada, lo tenía todo. Pero ¿qué pasó? Que el hombre cayó precisamente abriendo la puerta de una necesidad que no tenía. El querer ser, parecerse, ser semejante, tener el mismo conocimiento que Dios. Y mirad qué curioso, ya lo tenía. Él era semejante a Dios. Él era parecido. Fuimos creados a semejanza e imagen de Dios.
Sin embargo, la serpiente puso esa semilla de necesidad en el hombre y en la mujer y aceptaron. Ellos aceptaron esa necesidad, por lo que la necesidad se convirtió en el sello principal en la vida del hombre. Tomaron ese maletín que Satanás le ofreció, que no les hacía falta, porque como digo, lo tenían todo. Así que para mí el origen no es una revelación divina, ni fruto de un estudio profundo, pero sí yo creo que la necesidad viene a raíz de ese momento, a raíz de que el hombre aceptó tener una necesidad que realmente no tenía, el tener el mismo conocimiento que Dios tenía. Así que a partir de ahí es que el hombre y la mujer siempre tienen y tendrán una necesidad. La segunda verdad irrefutable que quiero que veamos sería: Dios siempre es rico para proveer. Dios siempre es rico para proveer. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Y os lo leo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo el universo le pertenece al Creador. Todas las riquezas que en él hay le pertenecen a él, son suyas. Él las creó. Así que Dios siempre será rico para proveer. Dios siempre tendrá riquezas para proveer tus necesidades. Eso es algo que tenemos que entender, que tenemos que tener como rema, no solo como logos, no solo como conocimiento mental, sino que tenemos que tenerlo como rema, como vivencia en el corazón. ¿Por qué? Porque mirando para atrás, podemos ver cómo Dios nos ha provisto en todas las necesidades que hemos tenido. Y las que no se han suplido es porque no eran tanta necesidad. Realmente las necesidades, y por eso estamos aquí, estás ahí hoy, es porque el Señor ha provisto todas las necesidades que has tenido. Así que Él es rico para proveer, porque es la fuente. El Señor Dios es la fuente de las riquezas. Papá, Hijo y Espíritu Santo son de donde emana todas las riquezas. La tercera verdad que quisiera que viéramos, irrefutable, es que Dios siempre, siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer tu necesidad y la mía. Cuando recurrimos a Él, Dios provee nuestra necesidad. Siempre lo va a hacer. Y ahora vamos a ver por qué lo va a hacer o por qué lo hace. Utilizamos nuestros recursos cuando tenemos necesidad. Y es una de las lecciones que el Señor quiere enseñarnos. Hay un refrán que dice: más hace un necesitado que un abogado, o más sabe, o más conocimiento, más recursos, más tiene un necesitado que un abogado. Cuando tienes necesidad, echas mano de todo lo que tienes a tu mano para suplir esa necesidad. El Señor quiere enseñarnos en esta mañana a depender de Él, a descansar más y no recurrir tanto a nuestros recursos, a nuestras fuerzas, sino a descansar en Él, porque Él quiere suplir nuestras necesidades. Él quiere proveerte y quiere que lo tengas presente, que lo tengas como un rema en tu vida. El Señor quiere proveerte. Él quiere suplir tus necesidades.
El problema está en que Él no la suple. ¿Cuándo? Ni cómo creemos nosotros que la tiene que suplir. Él la suple cuando Él quiere y cuando Él ve que es el momento justo. Algunas veces Dios, yo creo que muchas, Dios nos hace pasar por necesidades precisamente para enseñarnos una lección en nuestra vida, para enseñarnos algo. Y nos ponemos a dar vueltas y vueltas y vueltas y a preguntar por qué es, sin darnos cuenta que el Señor quiere llevarnos a un punto determinado para que aprendamos una lección. Una podría ser la dependencia de Él. Él quiere que dependamos completamente de Él, que dejemos que Él obre y que aprendamos qué es lo que tenemos que saber por la situación en la que estamos pasando. Dios es proveedor porque es su esencia. Dios es amor y la esencia del amor es dar. Lo vamos a ver después con un versículo que todos sabemos de memoria, pero que a mí me llama mucho la atención un matiz que tiene ese versículo. Así que Dios provee porque es su esencia, que es amor. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Yo creo que todos conocéis ese pasaje. Primera de Reyes 17, del 1 al 7, es el pasaje en el que el profeta da una profecía y se aparta a un arroyo en el oriente, en el arroyo de Querit. Y mirad, curiosamente, Dios provee carne y pan al profeta a través de unos animales totalmente incomprensibles. No se puede comprender como unos cuervos, que son animales de rapiña, carnívoros, y que se lo comen todo, pueda proveer para traerle por la mañana y por la tarde, por la noche, carne y pan al profeta. Esto nos debe de enseñar que Dios muchas veces utiliza los medios que nosotros no creemos que van a ser utilizados. El Señor provee como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma en que Él le place. Y eso muchas veces es lo que confronta lo que nosotros creemos que Dios debe de hacer, o que está tardando demasiado, o que no lo está haciendo como nosotros pensamos que debería de hacerlo. Dios proveyó al profeta de carne y pan a través de unos cuervos. Y a mí eso me da mucho que pensar. Dios puede utilizar a cualquier persona para proveernos, incluido inconversos. Otra cosa que me gustaría ver dentro de este punto, de esta verdad, es que Dios es absoluto en su accionar, pero relativo en sus formas. Dios es absoluto en accionar, pero sus formas son relativas. Yo me imagino cuando Jesús hacía milagros, como los apóstoles se decían unos a otros cómo había hecho el último milagro y cómo Dios había actuado en el último milagro. Y los apóstoles se comentaban cómo había sido y esperaban que el siguiente milagro fuera más o menos de la misma forma. Pero Jesús era totalmente creativo. Él hizo milagros y yo creo que ninguno se pareció al anterior. Sus formas son creativas, sus formas son relativas, pero su forma de accionar, su forma de actuar
es absoluta. Él siempre actúa. Y eso es algo que nos choca muchas veces. Antes de concluir con la afirmación que hemos leído antes, en Filipenses, un versículo antes del versículo 19, Pablo dice en el versículo 18, algo que es muy revelador. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo decía que se sentía lleno, viviendo en abundancia. Bueno, claro, yo creo que Pablo venía de una familia de dinero, de pudiente. De hecho, yo creo que Pablo era un arquitecto de aquel tiempo. Él hacía tiendas, construía casas. Así que sus conocimientos eran bastante buenos. Posiblemente tendría una vida buena. De hecho, dice que en el Sanedrín era un personaje importante. Pablo dice que tenía abundancia. Pero cuando escribió esto, ya no estaba en el Sanedrín, ni vivía de las tiendas, de la construcción de tiendas, ni vivía de nada de eso. Cuando dice, tengo abundancia, lo está diciendo y escribió este versículo desde una cárcel en Roma. Pablo escribió, tengo abundancia y lo he recibido todo desde una cárcel. ¿Cómo serían las cárceles de aquel tiempo? En las que las medidas de higiene no serían como las de hoy. Y aún así Pablo dice, lo he recibido, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Desde una cárcel. Y nos quejamos nosotros algunas veces por cosas que no tienen tanta importancia. Aprendamos del apóstol Pablo. Y por último, para concluir, me gustaría deciros esta afirmación. Dios nos da y nos quiere utilizar para dar. Dios te quiere utilizar a ti para dar. Seguro que tienes algo para dar por mucha necesidad que tengas. He tenido la oportunidad de viajar a otros países, gracias a Dios. Él me concedió ese honor y he podido comprobar la diferencia de culturas y cómo familias con muy pocos recursos que yo aquí en España no he conocido, vivían felices. Eran felices. Y nos compartieron con nosotros una agüita calentita, turbia, porque le habían echado una cucharadita de café. Y un pan bastante duro. Había que mojarlo sí o sí, en aquella agüita tibia. Pero eran felices. Y nosotros nos quejamos aquí en España por la situación que tenemos. Así que Dios nos da y nos quiere utilizar para dar, porque siempre habrá alguien más necesitado que nosotros. Siempre tendremos algo para compartir. Y por último me gustaría que viéramos un versículo que todos conocemos. Está en Juan 3:16. ¿Verdad que lo conoces? Porque de tal manera, yo quisiera recargarte una parte de ese versículo. No lo quiero ni soslayar ni mutilar, pero sí hacerte
hacer destacar algo que para mí es muy importante. Y el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Sabéis cómo sigue? Ha dado a su Hijo unigénito, pero yo me quisiera parar ahí. La esencia de Dios, que es el amor, es dar. Y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a dar. De lo mucho o de lo poco que tengamos, dar. Porque siempre habrá gente que tenga menos que nosotros y que necesite lo que no a nosotros nos sobra, pero sí podríamos compartir con ellos. El amor está fundamentado. El amor está fundamentado en dar. Así que yo te animo a que aprendamos esta lección que el Señor quiere traernos en esta mañana. Dar por amor. El Señor da porque Él es amor. Te lo vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Así que aprendamos a dar de lo poco que tengamos, si es que tenemos poco, pero seguro que es mucho más de lo que algunos tienen. Así que el Señor te bendiga, que esta palabra no caiga en saco roto y puedas meditarla, madurarla y ponerla en práctica. Que el Señor te bendiga y gracias por haber estado ahí. Bendiciones. No es poder, no es por fuerza, es tu Espíritu, Santo Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu Espíritu. Ven, Espíritu de Dios.